irte, no sé. ¿Por qué? Estoy como que agotada con el fin de semana largo. ¿En serio? Bueno, pasa también que uno hace muchas cosas. Llegué tarde anoche, la playa, me acosté tarde. Ah, bueno. Tengo más sueño que nunca. ¿Pero tomaste sol? No, nada. ¿No había sol? Me tocó un día de sol así tímido, pero agradable, no exquisito igual. Respirar aire puro, comer pescados y mariscos. Rico. Saludable. Por supuesto. Oye, hoy día va a estar horrible acá en Santiago. Como para no levantarse hoy día. No, va a estar todo el día cubierto y una temperatura que solo va a llegar como máxima a los 17 grados para la capital. Sí, en Viña del Mar y Valparaíso los termómetros están marcando los 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 13, se espera que esté totalmente cubierto y va a pasar a nubosidad parcial durante la tarde. Lo mismo para la ciudad de Concepción, cubierto y neblina, variando a nublado. En la tarde entran vientos, además de entre 25 y 40 grados, 25 a 40 kilómetros por hora. 13 grados de máxima para Concepción. Y en Puerto Montt se esperan precipitaciones durante esta mañana hasta la noche, 8 grados a esta hora, máxima de 12, también van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Comencemos de inmediato con los titulares. El presidente Sebastián Piñera retomó su agenda en Chile con el mapa de la vulnerabilidad y una gira por el sur. Hoy el mandatario encabezará el lanzamiento de la iniciativa con la que pretende combatir la pobreza en el país. El gobierno declaró no estar obligado a impulsar el matrimonio igualitario. La postura figura en una minuta en la que se recalca que el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete al Poder Legislativo. El Ejército llamó a retiro a 2 oficiales tras realizar un homenaje a Miguel Krasnov. Desde la institución dijeron que Germán Villarroel y Miguel Krasnov Baza provocaron un gravísimo daño. Por su parte, parlamentarios de ambos sectores avalaron esta medida. Chile es el tercer país de Sudamérica con más impuestos a los medicamentos. Antecedido por Argentina y Brasil, Chile tiene uno de los gravámenes a medicamentos más altos de la región, con un 19%. Los trabajadores de la empresa Subus del Transantiago iniciaron una huelga legal este martes. Al no llegar a un acuerdo en las negociaciones, 18 recorridos del servicio 200 del transporte público se verá afectado. Y en noticias internacionales, Mike Pompeo llegó a Riad para abordar el caso del periodista desaparecido Jamal Khashoggi. Se especula que las autoridades del Reino Árabe reconozcan que el comunicador murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos en el consulado en Estambul. Jair Bolsonaro refuerza sus opciones de triunfo en Brasil. Los sondeos le dan al ultraderechista el 52% de intención de voto en la segunda vuelta, mientras que Fernando Haddad se queda con el 37%. Y terminamos con el deporte porque la selección chilena enfrenta hoy a México tras la derrota del 0-3 sufrida el pasado viernes ante Perú en Lima. El encuentro se va a disputar a las 22:45 horas. 7 de la mañana con 3 minutos. Bueno, seguimos revisando y profundizando algunas de las noticias que tú mencionabas, Josefina, en titulares. Uno de ellos que hoy día, el presidente volvió de su gira europea, finalmente ayer ya tuvo reuniones en su casa, citó a sus principales ministros a su casa a las 7 de la tarde para ponerse ya al día de la actividad gubernamental y hoy día a las 11 de la mañana lanza lo que se va a llamar Compromiso País o Mapa de la Vulnerabilidad. Sí, esto lo va a presentar y busca reunir esfuerzos públicos, también privados, de la academia y la sociedad civil para apoyar a aquellos que se encuentran en una condición muy difícil de superar por sí mismos. Serán en total 16 grupos identificados por el Ministerio de Desarrollo Social en este llamado mapa de la vulnerabilidad. 2 de ellos están vinculados directamente con la educación, los mayores de 18 años que no terminaron, por ejemplo, la enseñanza media y los niños y adolescentes que no asisten a un establecimiento educacional. Sí, son 16 grupos de la población que el gobierno ha identificado como los que tienen que apoyar y por tanto se van a buscar soluciones para ellos en un esfuerzo combinado que se va a llamar Compromiso País y que va a involucrar al sector público, al privado, a la academia y a la sociedad civil. Entre los grupos está el que mencionaba Josefina, que son aquellos casi 5 millones de chilenos que no han llegado, no tienen el cuarto medio, no han completado la educación media, un grupo bastante importante. También están
más del 500.000 de personas que no tienen acceso al agua potable, los niños del Sename, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que no tienen ingresos propios, quienes viven en campamentos o en condiciones de hacinamiento. También aquellos niños que han dejado por algún motivo la educación, que no asisten a un establecimiento educacional y que tienen entre 5 y 18 años. Son 73.000 casi los niños y adolescentes que no van al colegio. El 64% de ellos pertenece a la educación media y son básicamente razones como que se quedaron embarazados o que han sido papás o que tienen que apoyar con trabajo, el ingreso familiar. Por tanto, se están tratando de hacer varias iniciativas para poder que ellos vuelvan a sus estudios. ¿Por qué? Porque la educación incide en un 24,1% en la pobreza multidimensional del país. Es decir, un joven o un niño que no estudia tiene un 24% ya de un índice que le va a aumentar, su incidencia en la pobreza, incluso más que la seguridad social. Entonces es muy importante hacer de alguna manera, con iniciativas o flexibilidades de alguna naturaleza, que haya posibilidades de que ellos puedan volver a estudiar para así poder acceder en el futuro a empleos mejores. Toda esta iniciativa se va a dar a conocer hoy día, como decimos, a las 11 de la mañana, el Compromiso País. Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez. Bueno, y ayer se conocieron las últimas, consecuencias que tuvo este pseudo homenaje a Miguel Krasnov en la Escuela Militar. Sí, porque tras las repercusiones que provocó este homenaje a la Escuela Militar a Miguel Krasnov, el Ejército resolvió ayer llamar a retiro a 2 oficiales por sus faltas de disciplina que derivaron en un gravísimo daño provocado a la institución. Esas fueron parte de las declaraciones que dieron a conocer. Los uniformados que fueron apartados de sus cargos son los coroneles Miguel Krasnov Baza, quien es el hijo del ex agente de la DINA que realizó el acto, y también el director de la Escuela Militar, el coronel Germán Villarroel. En el video que fue difundido el domingo, Krasnov Baza dice estar agradecido por este gesto de valentía y de hombría al recordar a su padre. Si bien la actividad en la que se realizó el homenaje ocurrió el 6 de octubre pasado, el Ministerio de Defensa solo tomó conocimiento de esta situación el viernes, el mismo día en que difundió el registro. Por lo mismo, empezaron a ver qué medidas se podían tomar respecto de esta situación y finalmente ayer se dio a conocer estas repercusiones que derivaron en que estos 2 oficiales fueron llamados a retiro. Así es, hay una entrevista en el Mercurio en el que habla la persona que organizaba este campeonato, como se llama, Interolimpiadas o Interpromociones, Olimpiadas Interpromociones, que terminaron en la polémica. Es el mayor en retiro Roberto Baché Gutiérrez, presidente de la generación que egresó de ese plantel en 1990 y organizador de este certamen deportivo, y dice que ni el Ejército ni la Escuela Militar tuvieron nada que ver en esto, porque según él, que en el fondo la Escuela Militar prestaba nomás los terrenos para que ellos pudieran hacer esta competencia, y que en el fondo fue una arrancada, podríamos decir en lenguaje coloquial, del hijo de Miguel Krasnov decir esto en estas circunstancias, pero que en el fondo no había habido nada organizado o premeditado para poder hacer este homenaje a Miguel Krasnov padre. Dice, mataron una actividad preciosa deportiva de 4 generaciones por un hecho puntual donde habla el hijo de Krasnov para agradecer el recuerdo de su padre como subdirector de la Escuela Militar. Pero sin duda que todo esto ha generado una polémica con justa razón. Se estaba pidiendo la cabeza del director de la Escuela Militar y finalmente esto sucedió. Pero va a haber una serie de repercusiones que van más allá de eso, porque estábamos justo en el proceso de establecer la definición del Alto Mando 2019. Así que sin duda esto va a tener repercusiones de las cuales vamos a estar hablando un ratito más con uno de nuestros infiltrados. Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez. Oye, y hablemos de este tema internacional que parece
película de espías si no fuera porque terminó de una manera tan brutal la vida de este periodista Khashoggi, que entró el 2 de octubre a la embajada de su país en Turquía y que terminó muerto. Sí, él tenía dudas respecto de esta situación. De hecho, él estaba acompañado de su polola, quien a ella le dijo: cuando entre, quédate afuera, esperar a que yo salga. Finalmente este hombre nunca salió. La esposa, la señora de Khashoggi, esperó eternamente hasta que vio que nunca salió este hombre, este periodista, del consulado. Por eso se encendieron las alarmas. Ahora Arabia Saudí está preparándose para reconocer que el periodista Jamal Khashoggi murió en un interrogatorio que se les habría ido de las manos, y es parte de lo que ya están reportando medios estadounidenses como CNN, The New York Times y The Wall Street Journal. La cadena de televisión CNN habla de dos fuentes que aseguran que los saudíes están preparando un informe que reconoce que la muerte de Jamal Khashoggi fue el resultado de este interrogatorio que habría salido mal, uno que intentaba su rapto desde Turquía. Vamos a ver, lo que se intenta es desligar al príncipe heredero. Básicamente de esta situación. Claro, básicamente quieren desligar al príncipe heredero. Toda esta movilización que se ha realizado en Arabia Saudita tiene que ver con la presión que ha hecho Estados Unidos. Donald Trump mandó, como tú decías, a su secretario de Estado, a Mike Pompeo, quien ya llegó llegó a Riyadh hoy día, se va a reunir con las autoridades de ese país e incluso va a viajar hasta Turquía, también Estambul, para ver lo que está ocurriendo con la investigación en el lugar de los hechos. Supuestamente Trump habló con el príncipe en cuestión, el príncipe de Arabia Saudita, quien le habría dicho que no tenía idea cómo este periodista habría muerto o desaparecido. Trump en un tuit durante el fin de semana dice que al parecer habría sido el AMPA el que habría terminado matando a este hombre. Finalmente, a raíz de esta presión, Turquía también y Arabia Saudita se ponen de acuerdo para que pueda entrar la policía al lugar donde desapareció este hombre para hacer pesquisas. Ahora, 13 días después, con los cuales imagínense las pistas que pueden ubicar en este consulado. Esto ocurrió hasta ayer en la madrugada y en el fondo lo que se va a hacer es se le va a echar la culpa a un funcionario de inteligencia de haber hecho, de habérsele escapado este interrogatorio de las manos, de haber sido trágicamente incompetente por el fracaso de una operación que habría resultado con la muerte de este periodista, que además era colaborador del Washington Post, y por eso se ha generado toda esta batahola. Si hubiera sido una persona sin relaciones con Occidente, nada habría pasado. Este funcionario de inteligencia es amigo del heredero saudita y entonces a él se le irá a echar la culpa durante esta jornada para poder salvar al príncipe Mohammed bin Salman, quien sí se va a decir que aprobó este interrogatorio y que fuera llevado de vuelta a Arabia Saudita, pero no el asesinato de esta persona, que además su cuerpo está desaparecido. Algunos dicen que fue deshecho en ácido y otro que fue desmembrado. O sea, la historia es escabrosa. Sí, de hecho, Turquía asegura tener pruebas de que Khashoggi fue asesinado y descuartizado cuando acudió entonces al consulado saudí. Él fue a pedir unos trámites para poder casarse con su novia turca. Tenía 59 años y mucho prestigio. Era como el periodista saudita citado en Occidente respecto de la situación que se vive en ese país. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,46%. El Dow Jones hizo lo mismo en un 0,35%. El dólar observado cerró a la baja, se encuentra en 678,21 pesos. El euro también cerró a la baja, 783,70 pesos. El cobre, 2,85 dólares la libra, y la UF se encuentra el día de hoy en 27.392 pesos. Vamos a nuestra primera pausa. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados. Vamos a tocar dos temas de trascendental importancia. Uno en el ámbito económico, que es
esta bola de nieve en la que está Transbank y lo que se viene para esta semana, que va a ser clave en términos de definiciones para este negocio de los medios de pago. Y también vamos a estar hablando de las coletazos que trae este exabrupto de un grupo de militares y el homenaje a Miguel Krasnov en la escuela militar, que ya se llevó por delante al director de esa institución. Pero antes les quiero contar lo que dice SR Group, porque SR Group dice que si necesitas promotores para sus campañas de Navidad, contrata los servicios transitorios de SR Group, porque tienen más de 40 años entregando múltiples soluciones de outsourcing para múltiples industrias. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios. Para más información visita SR Group. Pero si lo que estás buscando es invertir y quieres algo con arriendo seguro, entonces invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Es la mejor decisión, es calidad, tiene espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Las familias siempre están presentes y aunque a veces no se entiendan, ellas le dan más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y con la tecnología Google puedes agilizar la transformación digital de tu empresa a través de soluciones tecnológicas más flexibles e intuitivas. Y Tigabytes lo hace posible en Chile. Ya lo sabes, transforma tu negocio con Google y Tigabytes. Más información en subelanube.cl. Pausa y ya regresamos. Las familias perfectas no existen. Los mismos que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble. Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te dejaran de hablar. Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. La tremenda urbanización de Enea es algo que nuestros trabajadores agradecen. Para todos es agradable ver parques y ciclovías cerca del trabajo, por eso estamos felices de haber elegido Enea. Francisco González, gerente general de EMPAC. Los que saben están en Enea, la ciudad aeroportuaria que cuenta con una gran urbanización y áreas verdes. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Nosotros somos fanáticos de la tecnología. Por eso también somos fanáticos de PC Factory. Cualquier cosa que necesitemos, PC Factory. Desde un simple cable, un poderoso computador, cámaras fotográficas, un smartphone. Hasta el mejor Smart TV. Todo, todo, todo. Además, como son especialistas, nos asesora gente experta. Basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory. PCFactory.cl y 30 tiendas te esperan en todo Chile. PC Factory, tu partner tecnológico. ¿Aló? ¿Hablo con la fábrica de globos? Sí, cuénteme, ¿cómo lo puedo ayudar? Necesito 2 globos blancos para usarlos de airbag. ¿Cómo? ¿De airbag? Es que no tengo seguro de auto y necesito arreglarlo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. Para tus proyectos forestales, somos John Deere. En Salpa, Somos Máquinas. Conoce toda nuestra maquinaria forestal John Deere en somosmáquinas.cl. Salpa. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto. 7 de la mañana con 18 minutos de este martes 16 de octubre. Oye, no me promocioné. Bien, te tenés que promocionar, pues, Mónica Pérez. 16 de octubre, hoy día se cumplen 20 años del arresto de Pinochet en Londres. Y hay un articulillo ahí pequeño. Una periodista que promete, es la tercera.
Sí, hay que apostar. Contemos la historia completa, Mónica Pérez. Contemos la historia completa. No, nada. Hay una colaboración mía en El Tercero hoy día para que la lean en temas de hoy, en portada. Un recuento de lo que fue ese día aciago del 16 de octubre, donde contra todo pronóstico se generó la tormenta perfecta que terminó con el arresto de Augusto Pinochet en una clínica de Londres, donde permaneció finalmente 503 días atrapado en Londres. Tiene de todo, pistolas, hombres en bata, las llamados. preguntas que le hacían. ¿Ah, lo del leyeron? embajador? Sí, pues. Ay, qué buena Por onda. supuesto, ¿cómo no lo vamos a leer? Estuve trabajando ahí todo el fin de semana largo en el artículo. No, pero una historia que está publicada en un libro que hicimos con Felipe Gersen, entonces como que, bueno, la hice un poco diferente, pero en el fondo básicamente es eso, un resumen del libro que también ahí promocionamos un poquito por si lo quieren leer. Pinochet, 503 días atrapado en Londres. Es bien entretenido, yo encuentro la historia, es como una película un poco, ¿no? De lo que pasaba en distintas bandas. Es que esa época fue muy, o sea, fue muy bueno ir a Londres en esa época porque de verdad se veía ahí toda la gente. No, Londres se transformó en chileno, o sea, se veía fuera de Clinic, en el Parlamento, estaba lleno de... Siempre había un chileno que estaba... Habían dos grupos siempre, dos corrales, unos a favor y en contra de Pinochet, pero permanentemente gritando en la capital británica, o sea, una presencia... Y los diarios hablaban de Chile todos los días, yo me acuerdo en esa época en Londres. Oye, lo que llama la atención es la foto de Fernando Barro. Ah, ¿la viste? Sí, es que por el lado económico de Sandra Bullock. Sí, no, y súper joven, o sea, es que no me acordaba que era tan joven, o sea, se veía muy cabro chico en esa época. Y Fernando Barro tocó llevar todo el caso a él. Le tocó así de además de como le cayó encima porque él a lo que había ido es un año sabático con sus hijos y resulta que no paró de trabajar durante todo ese tiempo porque se encargó de la situación, de coordinar un poco la situación. O sea, hubo mucha gente involucrada, sus abogados eran otros, eran Felipe Razzuri y Miguel Schweitzer, que ellos estuvieron ahí con todo lo que fue la defensa legal, que fue súper complicada. Imagínate cuántos juicios vivimos en esos 5 años. No aprendimos conceptos como la Cámara de los Lores. Exacto. Las apelaciones, ¿recordáis Lord Hoffman? Que había estado relacionado con Amnistía Internacional y anularon un juicio y tuvimos que hacer todo de nuevo. Yo al final lo único que quería, tuve 17 meses en Londres, lo único que quería es que pasara algo y se fuera de Londres. O sea, me daba ya al final lo mismo, que se volviera a Chile o a Madrid, lo que fuera. Bueno, ya, oye, dejemos de hacer memoria. Oye, qué cantidad de fechas y entre el sí, octubre ha sido súper acontecido, como dice. Súper acontecido. Sí. Bueno, Sandra Burgos, ¿cuál es tu titular para esta? A propósito de cosas acontecidas, vamos a hablar de la semana clave para Transbank, porque se supone que esta semana el Santander tiene que mostrar todas sus cartas de qué es lo que quiere hacer, y eso va a gatillar probablemente un efecto dominó en el resto de los bancos más grandes. Así que ahí vamos a hablar qué va a significar esto. O sea, Transbank está así nerviosillo. En llamas. Sí. Y Sebastián Rivas, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Editor de latercera.com y conductor de La Tercera P. Vamos a hablar, Mónica Pérez, de los coletazos del polémico acto de la Escuela Militar, la menciona Krasnov. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque también hay gente que menciona que hay complots. Eso es interesante. ¿En serio? Sí. Bueno, comencemos con Sandra, si te parece. Sí. Vamos a tener que hacerlo más acotado porque como hablamos más sobre el tema del... Pero mira, esta semana, ¿por qué va a ser clave para Transbank? Porque va a llegar esta semana el presidente del Banco Santander, Claudio Melandri, y el gerente general Miguel Mata llegan de Bali, porque ellos estaban en la reunión esta del FMI, no estaban de vacaciones, estaban en la reunión del FMI. Sí. Y entonces, cuando ellos se habían ido, cuando estalla todo este tema, porque se da a conocer la famosa carta que ellos habían enviado el 27 de septiembre a la gerencia de Transbank, diciéndole que ya no iban a hacer a partir del próximo año la adquirencia, que es esta cosa, que es una de las patas que hace Transbank, que es conseguir que los comercios se unan al sistema. Entonces, ¿por qué va a ser relevante? Porque esto se dice que esa carta es la punta del iceberg de un plan mucho más grande que tiene el Banco Santander y que va a significar romper lo que es Transbank hoy. Entonces, los otros bancos están esperando porque esta semana se va a reunir, estos dos ejecutivos se van a reunir con los ejecutivos de Transbank, que recordemos que son dueños todo el resto de los bancos, son 12 bancos los dueños, se van a reunir con ellos y le van a mostrar cuál es el plan del Banco Santander. O sea, y ahí es... todo el mundo especula qué es lo que va a pasar porque eso va a gatillar qué van a hacer el resto de la banca.
Ya. Y lo cual podría implicar incluso que Transbank tuviera que reinventarse, que probablemente van a quedar solamente los bancos chicos dentro de Transbank. Pero es poco probable que lo que busque el Santander sea terminar o la desaparición de Transbank. Tiene un 24% claro, de la propiedad, Santander ¿no? tiene un 24% y el Banco de Chile tiene un 26%. Son los dos principales accionistas de esto. Lo que busca ahí el Santander... No es reventar a Transbank. No es reventar a Transbank, pero las especulaciones que andan dando vuelta es que Visa y Mastercard, que son quienes son los dueños de las tarjetas de crédito, hace mucho tiempo que querían ellos impulsar su sistema internacional en Chile, porque Chile es el único país donde el sistema de Visa y Mastercard no funciona. Ya. Porque existe Transbank y Transbank es el que monopoliza todas las actividades en torno al sistema de pago de tarjeta. Disculpa, pero entonces, por ejemplo, cuando uno hace el pago en comercio electrónico, ¿por eso te aparece acá WebPay? O sea, por eso tienes que pasar en algo y no pagas directo. Y no pagas directamente. Entonces, lo que quiere Visa y lo que quiere Mastercard es evitar esa pata y meterse ellos. Entonces, hace mucho tiempo que Visa y Mastercard querían implementar este sistema y necesitaban que alguien rompiera el monopolio de Transbank, o sea, que alguien rompiera Transbank, que alguien generara un movimiento de Transbank. Se acercaron a muchos bancos, o sea, no solamente al Banco Santander, dicen, sino que también a los otros bancos, Banco de Chile, el BCI, pero necesitaban un pez gordo que hiciera Santander. Se cree que, porque estas ya son las conversaciones de los otros gerentes de los bancos, es que Santander sí digamos, habría visto con buenos ojos esto y que por eso se habría salido digamos, habría terminado esta relación con Transbank, pero sigue en la propiedad de Transbank. Entonces, ¿qué es lo que tiene que definir el Santander? Va a mostrar si ahora va a iniciar esta operación de adquirencia, de llegar a los comercios, si lo va a hacer con un tercero, y ahí se abren otras especulaciones, y es que ya estarían conversaciones con Multicaja. Claro, para que le haga el servicio. Para que le haga el servicio, e incluso algunos dicen que podría adquirir una parte de Multicaja. Ya, lo que pasa es que el otro día nosotros entrevistamos acá en este mismo programa a Javier Estever, que es el dueño, propietario, gerente, no sé cómo, no me acuerdo el cargo exacto, no sé si es presidente o gerente de Multicaja. Él me contaba que él solo tiene red Mastercard, no tiene Visa. No tiene Visa. No puede, y solo tiene crédito Mastercard. O sea, ni siquiera puede hacer operaciones en débito Mastercard. O sea, es bien limitado el servicio. Es bien limitado, pero se supone que Visa ahora también estaría en la misma, o sea, la misma idea de Mastercard de poder sumar, porque al romper esto con Transbank, al salirse el Santander, hay una masa crítica mayor. Entonces Visa también haría lo mismo que Mastercard. Entonces le podría generar a Multicaja también operar con los dos, tener a los dos operadores. Entonces, eso va a gatillar que si el Santander llega a tomar una posición mucho más relevante, que ojo, lo hace en Brasil, lo hace en España, lo hace en Inglaterra, ahí opera solo. No existen los Transbank. Por lo tanto, se cree que ese modelo lo va a duplicar acá en Chile, lo va a imponer en Chile, y eso significa que el banco va a tener sus operaciones propias, y que si llega a adquirir Multicaja, porque va a necesitar que alguien ya le haga la operación, porque no puede de un día para otro no tener adquirencia, o sea, va a necesitar que alguien a lo mejor que ya tiene y que el Multicaja lo haga. Ahora, no entiendo, lo que no me termina de quedar claro, Sandrita, y así como raya para la suma, es ¿qué beneficios obtienen los bancos con liberarse de Transbank? Siendo que ellos son dueños de Transbank, ganan lucas por eso. Y dos, ¿qué vamos a ganar nosotros? Claro, a nosotros no nos va a implicar nada. Ni nos van a, ni va a salir más barato nada. Donde va a estar la pelea es entre el comercio y la banca. Y ahí hay, ojo, que yo estuve viendo cuáles son el modelo de Visa y de Mastercard en otros lados, y lo que se paga, lo que ellos pagan por las transferencias, o sea, lo que cobran por las transferencias y eso, es mucho más alto que lo que cobra Transbank. Entonces igual no, en esos términos no hay ningún beneficio. ¿Cuál es el beneficio final? Es para los bancos grandes, en definitiva. ¿Por qué? Porque ellos van a poder imponer otros sistemas de pago que hoy día, dado el monopolio y que estaban todos obligados a operar con Transbank, no lo podían aplicar. Por ejemplo, el pago por celular,
hay un montón de otras cosas tecnológicas que hay en China, proveedores en otras partes del mundo, donde te facilitan la vía del pago, donde tú no necesitas necesariamente tener un POS ni nada de esas cosas. Pero en fondo como que te desmarcas para hacer cosas tecnológicas que hoy día no podrías hacer. Y con eso tú te diferencias, porque que tu banco te permita no tener que llevar la tarjeta, sino que en tu celular poder pagar con tu celular con un código donde hay una mayor seguridad en términos de que tú no tienes que meter tus claves ni nada de esas cosas, tú manejas y sabes que te hicieron esa operación en ese minuto, lo estás viendo, es mucho más competitivo en términos atractivos para un cliente que el tener que pasar por toda la red donde hay clonaciones, donde hay un montón de otras cosas que suceden. Y va a con el servir manejo para de que, por tarjetas. ejemplo, uno puede pagar con tarjeta hasta en el mínimo almacén de pueblo, de remoto lugar. Exactamente. Mira, si tú vas a San Pedro de Atacama, por ejemplo, las agencias de viajes pagas con un sistema a través del celular. Sí. Tienen también Transbank, pero para quienes no tienen esa operación, ellos pagas a través del celular. Entonces, así se va a masificar, se espera que se masifique mucho más también y que ya no tengamos que pagar ni en efectivo ni andar utilizando la tarjeta probablemente, sino que todo lo hagamos a través del celular, que es el medio más masivo en este minuto. O sea, el celular tiene casi todo el mundo. Todo el mundo, digamos. Sí, la penetración es súper alta. Más del 100% de la penetración en Chile, o sea, hay más celulares que personas. En Londres todo se paga con el celular, incluso la micro. Te sube ahí y con el celular marcas en la entrada. Todo me pago. Entonces, esa es la gran ventaja, Mónica. Las billeteras desaparecieron en Londres, te lo juro. Claro, yo que usaba una tremenda billetera, ahora uso nada, tengo 2 tarjetas y un poco. Y las tarjetas van a quedar para cuando tú viajes fuera de Chile. Sí. Que ahí sí que vas a necesitar las tarjetas de crédito y al final tu celular se va a convertir en la billetera. Entonces, ¿qué es lo que estaba generando Transbank? Estaba generando finalmente que muchas tecnologías no se aplicaran y que hoy día sí se van a poder probablemente aplicar, porque ahí se va a generar y se va a liberar la competencia. Bueno, vamos a estar siguiendo entonces toda esta transformación de Transbank y todo lo que ha ocurrido con ella a partir de que se abre este tema y expectante a lo que dice Santander y cómo le sigue el resto porque de la banca. Eso puede generar que el resto de la banca también se salga, principalmente los más grandes de Transbank. Muy bien. Gracias, Sandrita Burgos, subdirectora del Pulso Domingo, por ese tras bambalinas en el Affair Transbank. 7:31 a.m. Sebastián Rivas, respecto de esto de Krasnov, ¿tú le crees a la versión que sale hoy día en el Mercurio del organizador de estas Olimpiadas que exculpa a la escuela militar? Mira, a ver, es bien complicado el tema, porque, a ver, lo que pasa es que aquí hay una trastienda. Rápidamente, para quienes no conozcan la historia, voy a hacer un update para el fin de semana. Se filtra un video durante el fin de semana de un acto en la escuela militar, no había claridad de qué era, donde el hijo del general Krasnov, condenado por derechos humanos, Miguel Krasnov, mismo nombre. Mismo nombre tiene el hijo. Agradece por un gesto que habría tenido el director de la escuela militar y por recordar a su padre, que su padre está condenado por más de 400 años por delitos de derechos humanos, digamos, uno de los que tiene condenas más altas, si es que no es el que tiene condenas más altas en este minuto. Y es bastante emblemático su nombre, ¿sabes? Miguel Krasnov Marchenko es un emblema de la violación a los derechos humanos en dictadura, digamos. O sea, a ver, y después de eso, cuando se filtra el video, el gobierno da 24 horas al ejército para que tome resoluciones. Después de las 24 horas, lo que dice el ejército es, ok, el coronel Krasnov, el hijo de Miguel Krasnov, había pedido su pase a retiro, se va a cursar su pase de retiro y el director de la escuela militar deja su cargo y también va a pasar a retiro. Eso es en síntesis. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, aquí hay una serie de movimientos para atrás y cosas que no ocurrieron, que muchos te lo marcan como aquí hay algo raro que está pasando. O sea, el punto es también saber si esto fue una arrancada de Miguel Krasnov hijo o algo planificado. Lo que te dicen es que es algo planificado. Y hay varias patas, digamos. Vamos con lo que no pasó. Tú, Mónica Pérez, al comienzo de esta conversación decías que había sido una época de hartas conmemoraciones. Los 45 años del golpe, los 30 años del plebiscito, los 20 años de Pinochet en Londres. Durante todo este tiempo, y si uno empieza a ver, no había una posición del ejército. El ejército pasó, y el comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, pasaron bastante inadvertidos durante todo este periodo. Sí, es verdad. Lo que te dicen desde la moneda y desde las instituciones armadas es que esto respondía a un diseño.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, está trabajando con el objetivo, y él se lo ha marcado muy claramente, de distanciar a las Fuerzas Armadas de la imagen que tienen vinculada al régimen militar, tarea que es sumamente compleja, pero él en el fondo, en sus discursos, ha marcado el tema de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, la gestión, por ejemplo, en temas de desastre, y en eso había contado con un muy buen aliado, Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército, que de nuevo, durante todo este periodo se había mantenido bastante al margen de cualquier polémica, e incluso en septiembre, en su primera y única entrevista en el cargo, había dado algunas declaraciones que llamaban la atención en términos de lo que uno tenía hacia atrás, como por ejemplo que él había dicho: el ejército no puede ser visto como perteneciente a un sector político o a parte de la sociedad. Había marcado que él en uno de sus discursos al interior del ejército había llamado a oficiales y suboficiales a evitar dar a conocer públicamente opciones políticas, e incluso había marcado en una de sus declaraciones cierta distancia en términos de los presos en Punta Peuco, que había dicho que en el fondo, en ese caso, dice: la gente que perteneció al ejército, y aquí estoy citando, oficial y suboficial, y que hoy están presos en Punta Peuco, Colina 1, están ahí producto de una sentencia judicial que debe ser respetada por todos y obviamente por el ejército. Esto, Mónica Pérez, no cayó nada de bien en círculos de generales en retiro, vinculados por ejemplo, a las personas que están hoy día en Punta Peuco, porque se interpretó como una toma de distancia. ¿Por qué te hablan de que esto está más o menos programado? Hace una semana, Miguel Krasnov, padre, le envió una carta a Martínez. Eso estaba buscando yo acá. Le envió una carta a Martínez. Quejándose de cómo el ejército había tomado una actitud más bien pasiva, y en términos de la defensa. Él acusaba, incluso decía, corporativa e institucionalmente ha habido solo un silencio total. Entonces lo que te dicen es que la actuación del hijo de Krasnov tiene que ver con esto. Con un malestar. Tiene que ver con un malestar que existe con respecto a la postura que ha tomado en específico Martínez, con lo que interpretan como una arremetida judicial. A ver, estábamos hablando de hitos. Yo también te marco otro hito. Cuando fue la acusación constitucional en contra de los Supremos por el tema de Punta Peuco, tampoco desde el ejército se dijo nada. Entonces, aquí hay una crítica, en el fondo, a la distancia que ha tomado Martínez. A la prescindencia que ha tomado Martínez sobre estos temas, que de nuevo, en los grupos de oficiales en retiro, acuérdate que esta actividad finalmente se supo que era un encuentro de camaradería deportivo, pero era de generaciones que ya están en retiro, digamos, del ejército, donde todavía este tema es bastante... Olimpiadas intergeneracionales. Es bastante fuerte, digamos. Entonces, lo que te marcan es, ojo, aquí hay un tema que es un poquito más profundo y que es complejo. El gobierno por eso también reaccionó de la manera que reaccionó, pidiendo 24 horas para la resolución de un tema que ellos ya sabían cómo se tenía que resolver. O sea, nunca hubo Ayer en la mañana le llegó el informe a Espina, al ministro de Defensa, Alberto Espina, con este informe del ejército, y él aceptó entonces las sanciones propuestas, que eran llamar a retiro a estas dos personas. Claro, y en el fondo, a ver, hay varios comentarios con respecto a si la sanción es proporcional o debe haber sido más dura. En el ejército siempre está esta diferencia entre pasar a retiro, dar de baja. Depende de los beneficios. Pasar a retiro suena un poquito cuando los sacerdotes de las iglesias cambian al cura a otra parroquia, ¿o no? Es como la figura del obispo. Porque no pierden nada. Es como la figura del obispo emérito, para hacer más. O sea, sigue, digamos, siendo parte de la institución en retiro, ¿sí? Deja de pertenecer al servicio activo, pero tiene pensiones, tiene derechos. Esa es la diferencia entre pasar a retiro y dar de baja. Hay quienes dicen, bueno, pasar a retiro en realidad, si el coronel Krasnov ya había anticipado que iba a pasar a retiro, ¿cuál es la sanción? Y en el caso del director de la escuela militar, claro, él deja en el fondo también su cargo, pero hay quienes dicen, bueno, la sanción es bastante baja, pero lo que te dicen del gobierno es, ok, pero la reacción es muy rápida. O sea, se deja pasar, esto se empieza a masificar el domingo en la tarde, además un domingo en medio de un feriado. La reacción del gobierno, 2 horas después de que se empieza la filtración, del gobierno anuncia investigación. En la noche, Espina reafirma con un tuit que esto le parece inaceptable. Sale incluso Hernán Larraín, ministro de Justicia, a refrendar la postura. Y de nuevo, o sea, antes de 24 horas, el ejército había zanjado el tema, aceptando que en el fondo esta situación era inaceptable. Y de nuevo, el tema es más bien que hay preocupación en el gobierno porque se consideraba que uno de los flancos que no se había abierto durante este tiempo era el flanco con las Fuerzas Armadas, más allá de las conmemoraciones, más allá de todo.
Entonces, hay harta preocupación y hay harto monitoreo de qué es lo que va a pasar, si esto en el fondo va a ser un episodio aislado o si más bien marca una inquietud que pueda mostrarse en otros momentos de parte de grupos de personas que todavía tienen vínculos con la Fuerza Armada. Claro, lo que habría que saber es cuánto de este malestar que estamos hablando por los militares que están condenados por derechos humanos realmente representa el ejército o no. ¿Cuánto es ese porcentaje? Si es grande o no, si es marginal, en fin. De todas maneras, el perfil de Germán Villarroel es persona joven, ¿cómo se llama? Abrió 3 veces la parada militar, digamos, era un hombre así como importante dentro del ejército, profesor de la Academia de Guerra y fue comandante de la misión de paz en Bosnia. O sea, nada más perfecto para el actual perfil de había un pero. La jerarquía que se había un pero más allá de que uno no puede culpar a los hijos de lo que hacen los padres. Era hijo de Rafael Villarroel, emblemático vicecomandante en jefe de Pinochet y que además es siempre ha estado presidiendo, no sé si actualmente preside la Corporación Chile Mi Patria, que es una de las que se vincula al legado de Augusto. Eso es lo que te iba a decir, ahí que al final el tema es que son familias militares y ahí todavía hay muchas generaciones que tú no sabes el porcentaje de cuántos de los actuales altos mandos tienen hijos que van a seguir también muchos. Con este tema. Entonces es un gran porcentaje probablemente de familiares de ex generales y algunos que tuvieron en la época del 70. Por eso es probable que esto no sea lo último que hayamos visto. Muy bien, muy interesante entonces este nuevo conflicto abierto aquí en relación a las Fuerzas Armadas. 7 de la mañana con 40 minutos. Muchas gracias, Infiltrados, por sus interesantes tras bambalinas en estas 2 noticias. Y nos vemos la próxima, no sé cuándo nos toca a ustedes de nuevo. Jueves. El jueves nos vemos entonces. Estupendo, nos vemos jueves. Vamos a la pausa, pero antes les quiero contar que BCI te entrega un crédito, te entrega una preocupación menos en la educación de tus hijos. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, matrículas o el arancel en 12 o 10 cuotas sin interés. Seamos BCI, seamos diferentes. ¿Tienes problemas con el software de remuneraciones? Bueno, entonces utiliza Fontana de Fontana People. Soluciona de una vez el proceso y cálculo de los sueldos de tu empresa y entrega información rápida y oportuna a tus trabajadores. Además, si lo adquieres en octubre, obtienes 3 meses gratis. Y los que saben están en Enea, por eso Fabio Viera, gerente general de LSG Skychef, está feliz de que su empresa esté conectada de varias maneras con el aeropuerto. Conoce más en enea.cl, Enea Negocios Mejor Conectados. Y pcfactory.cl y 30 tiendas de PC Factory te esperan en todo Chile con todo lo que necesites en tecnología y las mejores ofertas. Basta tener 2 dedos de frente para elegir PC Factory, tu partner tecnológico. Y cuando se trata de apoyarte en tus proyectos viales de construcción y forestales, en Salfa Somos Máquinas. De norte a sur cuenta con más de 17 puntos de servicio y respaldo para tu maquinaria. Conéctate en somosmáquinas.cl Salfa. Y damos la bienvenida a Mango Man, porque esta temporada la tendencia en Mango Man se caracteriza por tener telas naturales y colores neutros. Siluetas amplias y cómodas son el protagonista junto con el algodón y el lino. Encuentra Mango Man en tiendas Mango Los Dominicos, Plaza Egaña y Falabella. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¿Aló? Sí. ¿Me comunico con la fábrica de palitos de helado? Sí, ¿necesita cotizar? Sí, quiero saber si tiene palitos como de 50 centímetros para entablillar un brazo. ¿Cómo para entablillar un brazo? Es que me fracturé jugando fútbol y no tengo seguro. ¡Me duele! ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a The Fontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. The Fontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. The Fontana es crecer ahora. Súmate a la transformación digital con la tecnología de Google, que Gigabytes pone a tu disposición. Gigabytes es el principal partner de Google en Chile.
con más de 12 años de experiencia apoyando a más de 1,000 empresas en el país a ejecutar sus estrategias de transformación digital. Ya lo sabes, optimiza tu negocio e impúlsalo hasta las nubes con Gigabytes, Partner Premier de Google en Chile y la región. Más información en subealanube.cl. Invertir en Inmobiliaria Fundamenta es tu mejor decisión. Es pensar en tu futuro y en tu felicidad. Es invertir en calidad, en espacios únicos y con un diseño interior moderno e innovador. Es invertir en proyectos con las mejores ubicaciones, con gran plusvalía y en comunas con arriendo seguro. Confía en que nuestros expertos te acompañarán, porque en Fundamenta estamos comprometidos con tu inversión. Invierte en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Si necesitas atención, marca No Pierdas Tiempo. Y si lo que necesitas es una solución de recursos humanos en modalidad outsourcing para tu empresa, llama a SR Group, porque tiene más de 40 años entregando múltiples soluciones para múltiples industrias como la financiera, retail, comunicaciones, consumo masivo, salud, logística, belleza y muchas más a lo largo del país. SR Group, plataformas tecnológicas online para el control y gestión de tus servicios, para que te dediques a tu negocio. Visítanos en srgroup.cl. 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos a los titulares con Josefina Stavrakopoulos aquí en Duna en Punto. El ejército llamó a retiro a 2 oficiales tras realizar un homenaje a Miguel Krasnov. Desde la institución dijeron que Germán Villarroel y Miguel Krasnov Baza provocaron un gravísimo daño. Chile es el tercer país de Sudamérica con más impuestos en los medicamentos. Antecedidos por Argentina y Brasil, Chile tiene uno de los gravámenes a los medicamentos más altos de la región con un 19%. Los trabajadores de la empresa Subus del Transantiago iniciaron una huelga legal este martes. Al no llegar a un acuerdo en las negociaciones, 18 recorridos del servicio 200 del transporte público se verán afectados. En noticias internacionales, Jair Bolsonaro refuerza sus opciones de triunfo en Brasil. Los sondeos le dan al ultraderechista el 52% de intención de voto en la segunda vuelta, mientras que Fernando Haddad se queda con el 37%. 7 de la mañana con 45 minutos. Y vamos a conversar hoy día de un tema bastante importante que tiene relación con el Consejo de Defensa del Estado. Vamos a resumir un poquito en qué está la situación a raíz de la renuncia a este organismo de Javiera Blanco. Se supo porque se le preguntó al presidente de la República en una entrevista que dio cuando todavía estaba en esa gira europea, de que el gobierno está elaborando un proyecto de ley para cambiar un poco la estructura y la manera en la que trabaja el Consejo de Defensa del Estado. Y una de las cosas que mencionaba el presidente de la República era que quería que los consejeros tuvieran dedicación exclusiva a esta institución y también acortar la duración de los cargos, que actualmente el cargo dura hasta los 75 años. El presidente hablaba más bien de que hubiera una tenencia de entre 8 y 10 años simplemente. Y así que se abrió todo el debate respecto de cómo debe ser esta reestructuración del Consejo de Defensa del Estado. Para ello vamos a hablar telefónicamente, ya tenemos al contacto telefónico con Juan Ignacio Piña, abogado, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, buenos días, Mónica. Muy bien. Bueno, queríamos preguntarle para entrar de lleno a este debate que se ha armado en torno a cómo debe ser modificado entonces la estructura del Consejo de Defensa del Estado, que parte con la renuncia de Javiera Blanco. La primera pregunta que quiero hacer es ese, porque ese tema como que no está hoy día plasmado en los medios, pero tiene que ver con la designación de política que se hace de los consejeros, que es una decisión política de alguna manera. Usted fue, de hecho, propuesto al Consejo de Defensa del Estado por el anterior gobierno del presidente Piñera. Así es. Mira, yo creo que hay varias cosas ahí que tienen que destacarse. Primero, a pesar de que se haya hecho pública esta iniciativa a partir de la renuncia de Javiera Blanco, este no es un proyecto de ley que se empieza a trabajar ahora, sino por el contrario es un proyecto que el Ministerio de Justicia viene trabajando desde hace varios meses, y lo digo porque en alguna oportunidad a mí me contactaron también para aportar algunas opiniones y mi experiencia en el Consejo. Entonces, pareciera que esto se ha detonado a partir de esta renuncia, pero eso no es verdad. El Ministerio de Justicia lleva trabajando en esto un buen rato. Ya. Respecto a la designación de los consejeros, evidentemente hay un espacio de mejora importante.
Actualmente es una decisión exclusiva del presidente de la República y desde esa perspectiva no hay ninguna otra participación de órganos y adicionalmente no hay ninguna otra valoración de trayectorias jurídicas o de antecedentes distintas de la que puede hacer el Poder Ejecutivo. Y desde esa perspectiva es bastante razonable que un nuevo mecanismo de designación establezca unos ciertos criterios, por una parte unos ciertos requisitos probablemente más intensos que los que se exigen actualmente, que tienen que ver básicamente con años de experiencia, y no requisitos objetivos respecto de trayectorias académicas o trayectoria judicial conocida. En fin, hay ahí un espacio que explorar donde se puede mejorar los requisitos y exigencias para integrarse. Pero ¿cree usted que debe seguir siendo entonces, además de que se le pongan mayores requisitos, obviamente a la persona, una decisión política? Es que lo que hay que plantear es una cuestión distinta. Y después vemos el cómo. Es decir, ¿qué es lo que se necesita para integrar adecuadamente el Consejo de Defensa del Estado? Y probablemente esa es la pregunta que permite resolver o permite enfrentar adecuadamente todos los dilemas que usted está planteando. Primero, necesitamos integrar el Consejo de Defensa del Estado con gente con una capacidad y competencia técnica absolutamente reconocida e indubitada. Primer factor. Un segundo ahí, solamente una pequeña parada, porque en el caso de Javiera Blanco, al parecer, no solamente que era un cargo súper político, digamos, un nombramiento muy político, pero además tampoco tenía no tenía experiencia en litigación, por ejemplo. Bueno, ojo con ese requisito. Imagínense que nosotros estamos buscando competencias técnicas. Las competencias técnicas son exclusivamente las competencias de litigación. Nos podríamos privar, por ejemplo, de un connotadísimo profesor universitario de alguna área del derecho que el Consejo necesita, porque ha tenido pocos años de litigación en tribunales. Yo tengo la impresión que no. La experiencia de litigación la tiene el Consejo desde hace 120 años y por lo tanto probablemente contar con un académico de fuste que entregue sus conocimientos en el marco de un área específica, por ejemplo, áreas en las que el Consejo históricamente no tenía litigación, como por ejemplo el área laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos como paradigmas gigantescos de cómo tiene que ser un consejero. Es decir, primero resolvamos qué es lo que necesita el Consejo y después vemos el cómo. Entonces una cuestión tiene que ver con la competencia técnica y probablemente ahí podamos hacer participar otras instituciones. Nosotros tenemos un sistema de alta dirección pública que tal vez podría colaborar de tal manera de o validar nombres o ofrecer ternas. En fin, hay una serie de cosas que podrían discutirse. Y lo importante es, uno, garantizar ese objetivo, competencia técnica. La segunda cuestión, que es la que rebota en la discusión sobre la duración, tiene que ver con la necesidad de independencia. Así como necesitamos gente competente técnicamente, necesitamos gente que al momento que llegue al cargo tenga la independencia suficiente para tomar decisiones que muchas veces son irritantes para el sistema político, que muchas veces son políticamente difíciles de sostener. En fin, decisiones que por el cumplimiento de función que tiene el Consejo, pueden irritar y pueden producir una cierta consternación, incluso en las autoridades que los han designado. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Históricamente se ha garantizado con la permanencia en el cargo hasta los 75 años. Que parece, cuando se habla de ella, por así decirlo, en abstracto, una super garantía gigantesca. Fíjese que es el estatuto que rige a todos los funcionarios de planta de la administración pública. Es decir, quedarse a los 75 años en el cargo no es una cuestión absolutamente excepcional. No es que esté defendiendo la postura, pero lo importante es ponerla en el contexto del trabajo estatal. No es una cuestión absolutamente excepcional. Entonces, lo que es relevante para estos casos es que nosotros decimos, mire, si queremos modificar la duración, lo importante es que consigamos el objetivo en cuya virtud esa duración se había establecido, que es conseguir independencia. ¿Pero usted está de acuerdo o no, en realidad? ¿Está de acuerdo entonces con mantener los 75 años? No. Por lo mismo, ninguna de las dos cuestiones es un dogma. A mí me parece muy interesante que el Consejo tenga una renovación relativamente razonable en plazos de 8 o 10 años. Yo creo que esa es una propuesta razonable. Lo importante es que cuando discutamos respecto de competencias técnicas, respecto de duración del cargo, incluso respecto de remuneraciones, no nos olvidemos de cuál es el objetivo que queremos conseguir. Consejeros
técnicamente calificados, competentes e independientes. Bueno, una de las maneras para ser independiente es que no hayan conflicto, y el problema es que como actualmente los consejeros pueden seguir trabajando paralelo a su rol en el consejo, hay muchos conflictos de interés que podrían afectarlo. Pero el tema está que al parecer el sueldo que recibe un consejero es alto para cualquier chileno, son entre 7 y 8 millones de pesos mensuales. Pero claro, no es lo mismo que lo que podría ganar un abogado en su práctica libre, ¿o no? Así es. A ver, dos partes de la pregunta. Primero, respecto a los conflictos de interés. Mira, los conflictos de interés se producen o bien por el ejercicio profesional paralelo o bien por el ejercicio profesional pasado. ¿Ya? Es decir, yo fui presidente del Consejo, y mientras fui presidente del Consejo tenía inhabilidad absoluta para litigar ante cualquier tribunal de la República. Es decir, tenía en la práctica dedicación exclusiva. Cosa que me parecía fantástica, pero que no me impedía tener conflictos de interés por trabajos pasados que yo había realizado. Ya. En el Consejo, la verdad es que el tema de los conflictos de interés, y esta es la experiencia que yo tuve durante los años que estuve en él, se maneja por decirlo simple, sin ningún problema. Uh-huh. Primero, son episodios relativamente aislados. Si usted saca la cuenta de cuántas veces un consejero se inhabilita versus la cantidad de veces que participa en una causa, es absolutamente marginal. Los mecanismos de autorregulación y autocontrol funcionan perfectamente, y la gente a veces se espanta cuando dice, mire, y se tuvo que inhabilitar 10 veces, 12 veces. Claro, cuando tuvo que conocer una cantidad brutal de causas es un número muy marginal. No, ahí la verdad es que mi experiencia muestra que no existen grandes problemas de los que haya que regularse adicionalmente. Uh-huh. El segundo sí es relevante, que es el tema de las remuneraciones. Es decir, efectivamente, alguien que opta por participar en el Consejo con dedicación exclusiva va a tener un costo alternativo del que tenemos que hacernos cargo. Entonces, también hay que tener presente que en general las cifras que se echan arriba de la mesa respecto a las remuneraciones de los consejeros son las cifras brutas. Y si vamos a tener esta discusión, probablemente la gente en el mundo, la gente en Chile vive con su renta líquida, no con su renta bruta. Y por lo tanto, tenemos que corregir en esta discusión de tal manera de saber, mire, esto es lo que gana un consejero líquidamente. ¿Ya? ¿A quién podemos aspirar con una remuneración de esta naturaleza y exclusiva? De nuevo, lo importante es, perdóname la coloquialidad, es no poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que queremos llenar el Consejo con un perfil. Los consejeros tienen que tener este perfil, que lo vamos a discutir, mira, un perfil técnicamente competente, en fin, todo lo que hemos dicho recién. Una vez que tenemos ese perfil, lo que tenemos que ver es cuánto cuesta ese perfil. Hacerlo al revés es una discusión absolutamente desquiciada, pero en cualquier lugar, en el ámbito público, en el ámbito privado, en cualquier lugar. Es decir, no podemos decir esto es lo que tenemos para pagar y este es el perfil que queremos, porque probablemente lo que tengamos para pagar nos va a alcanzar para algo, y no necesariamente va a coincidir con aquello con lo que queremos integrar una institución tan fundamental como el Consejo de Defensa del Estado. Ya estamos hablando con Juan Ignacio Piña, abogado y expresidente del Consejo de Defensa del Estado. No nos queda prácticamente tiempo, pero no puedo irme sin preguntarle su propia experiencia. Usted fue designado el 2014 y renunció el 2017, cuando supuestamente lo habían nominado para hasta que cumpliera 75 años. ¿Por qué renuncia? Pues la verdad es que, mire, a mí me nombró el presidente Piñera como consejero y luego como presidente. Y el presidente dura 3 años en su cargo. Yo cumplí mi cargo como presidente del Consejo, y luego de eso estimé que el periodo en que yo había servido cumplía con, primero, las expectativas de la designación, y segundo, con el rol que me había tocado jugar. La verdad es que aquí no hay reglas. Existen algunas instituciones en que es costumbre que los presidentes salgan después de terminar su periodo. Hay otras instituciones en que los presidentes del Consejo de Defensa tienen varios expresidentes trabajando como consejeros todavía, y eso es muy legítimo. Pero la verdad tiene que ver también con las expectativas de cada uno, y adicionalmente con las funciones que cumple. Yo quedé con la satisfacción, y así me lo hicieron sentir todos en la institución, de que había sido un periodo exitoso y que había terminado con una evaluación muy positiva. Lo que pasa es que cuando se le pregunta al presidente en la tercera el fin de semana, él dice como que esperaba que una persona que uno nombra cumpla con su mandato, con su misión y con su obligación. La verdad es que cuando los proyectos son hasta los 75 años, yo creo que cualquier funcionario tiene la posibilidad de decir
mire, este es el periodo que yo cumplí, especialmente cuando mi designación había sido para ser presidente. Cumplido ese periodo, tengo la sensación de que se había hecho, y la verdad se había hecho de un modo satisfactorio. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos entonces esta conversación telefónica con Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, abogado, y con quien hemos conversado de esta posible modificación de esta institución que es tan importante para la defensa de los intereses del Estado. Muchas gracias. Les recordamos que esta entrevista queda disponible como siempre en duna.cl. A continuación vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos despedimos y nos vemos mañana. Chao.